El día de hoy vamos a estar hablando sobre el conductismo. Primero, tener en cuenta que el conductismo no es la ciencia del comportamiento humano. ¿Ok? El conductismo, como término, es la filosofía basada en la ciencia, ¿no? Esto lo deja bien en claro Skinner en su libro sobre el conductismo. Primero, el análisis experimental nos dice que el conductismo radical guía la investigación básica de la psicología, ¿no? Lo cual va a determinar su objeto de estudio. Entonces, el análisis experimental se va a realizar en contextos controlados, ¿no? Acá vamos a tener variables aisladas, un contexto controlado y se van a establecer principios básicos de aprendizaje. Y el análisis funcional aplicado va a llevar estos principios a contextos reales, ¿no? Como por ejemplo escuelas, clínicas u organizaciones. Lo más fundamental y lo más importante es que cuando hablamos de un análisis funcional aplicado, vamos a hablar de identificar consistencias individuales y específicas en cada individuo. Cada organismo va a venir con una historia de aprendizaje previa, o sea, eventos que van a ir sucediendo, que van a ir relacionándose entre sí para formar un repertorio de aprendizajes que va a dar respuesta a lo que yo quiero obtener, ¿no? Por ejemplo, si es que en una escuela yo voy a entrevistar a un niño que a priori tal vez es visto como un niño problemático, que tal vez las profesoras consideran que grita mucho, que no hace sus tareas, etcétera. Eso es lo que me dan, ¿no? A priori. Entonces yo puedo utilizar las leyes de aprendizaje que yo voy a obtener del análisis experimental para poder estudiar la historia de aprendizaje de este individuo y poder entender por qué se está dando todo esto para poder posteriormente hacer una modificación de conducta dependiendo del tipo de tratamiento o el tipo de intervención que se necesite hacer. Si vamos más a fondo y analizamos la función de sus conductas, o sea, qué función tienen en el medio, vamos a poder entender de que cada conducta que el individuo va a ir haciendo, sea llorar, gritar, patalear, agredir, sacar malas notas, hablando en este contexto de un niño, van a tener una función adaptativa al ambiente, o sea, van a estar haciendo lo mejor que pueden para poder desarrollarse en el ambiente, ¿no? Para el conductismo, todas las conductas son adaptativas. ¿Está bien? Todas las conductas sirven a una adaptación al medio. La conducta, como menciona, que es la interacción, eh, que no está ni fuera ni dentro, ¿no? O sea, hablamos de las conductas tanto privadas como de las conductas externas, ¿no? Entonces, dentro de acá también vamos a poder notar que hay una diferencia entre el punto de vista del observador, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo, como Antonio, observo la conducta encubierta de Dylan, o sea, yo voy a decir, ah, mira, él está pensando. Entonces, como está pensando, es una conducta encubierta para mí, ¿ok? Así se entiende, es una conducta encubierta para mí. Cuando yo lo observo desde fuera. Pero, por ejemplo, para Dylan esa conducta simplemente son pensamientos que él puede ver, que él puede entender, pero que yo no puedo ver a menos de que me lo exprese de forma verbal. Entonces acá quiero hacer una pequeña diferenciación entre estos tres tipos que puede haber. Las conductas motoras que van a ser moverse, hablar, etcétera, ¿no? Que van a ser las conductas físicas, que generalmente son las que se entienden como conducta de forma general, pero justo como les comentaba, la conducta no es solamente eso. Luego tenemos las conductas verbales, que va a ser decir o pensar, ¿no? Que ya tienen que ver con el lenguaje propiamente dicho como herramienta de comunicación del ser humano. Y luego las conductas privadas, ¿no? Que serían sentir, imaginar. Según su topografía, esto va a atender a las características cuantitativas, que esto hace referencia a la frecuencia, la duración, la intensidad y la latencia. Uno de los ejemplos más claros es el hecho de que de ver estos cortes en alguna parte del cuerpo que se hacen en algunas ocasiones para poder sentir menor malestar emocional, atendiendo su frecuencia, sería cuántos cortes, bueno, no, cuántas veces lo hace, la duración sería por cuánto tiempo lo hace, la intensidad sería qué tan profundo es, qué tan fuerte ha sido un corte por encima, un corte hasta muy profundo, un corte que dio en esto, etcétera, y la latencia es cada cuánto tiempo lo hace. Bien, ahora sí, vamos con el condicionamiento clásico. Justo como estaba acá, es que no se aprende nada nuevo, sino que un nuevo estímulo controla una respuesta ya existente, ¿no?
Entonces, en el ejemplo del condicionamiento clásico del perro y la comida, el estímulo incondicionado en este caso sería la comida del perro, ¿no? Al perro tú le presentas eh, comida, algo apetitivo y el perro va a salivar. ¿Ok? El perro va a salivar. Entonces, el estímulo incondicionado, ¿cuál es? La comida. Y la respuesta incondicionada es que salive. O sea, es una respuesta visceral, una respuesta innata que nadie le ha enseñado, que no ha aprendido, que viene de por sí por default de su propio ser, que va a responder, ¿no? A un estímulo incondicionado. Ahora, yo le pongo una campana enfrente suyo, ¿no? Así como cuando yo le enseño un dibujo a Dylan y me dice, está bien. El estímulo neutro sería este. No es un estímulo que no produce ninguna respuesta en el individuo. Yo le hago así y nada, él está ahí, ¿no? O sea, no produce respuestas innatas, ¿no? No hay. Luego se produce el condicionamiento, que es donde yo voy a dar o voy a em, elicitar la respuesta del perro por medio de la comida, pero ahora no solamente voy a presentarle su comida y esperar a que salive, sino que a la par, al mismo tiempo, voy a hacer sonar la campana, el estímulo neutro. Entonces, mediante esta ley de aprendizaje, estos dos estímulos se van a estar relacionando, ¿no? Campana, comida, el perro, saliva. Y así a cada rato, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, hasta que en un punto yo ya no voy a necesitar la comida para que el perro salive, sino solamente con la campana. Y este es el condicionamiento clásico ya hecho, ¿no? Es un proceso mediante el cual un organismo aprende a emitir conductas en función de las consecuencias que siguen estas conductas. Es lo que normalmente conocemos como el antecedente, conducta, consecuencia. Aquí se centran en las respuestas emitidas, operantes, más que en las licitadoras respondientes. Sí, justamente Skinner habla más que nada del tema del condicionamiento operante en cuanto a las respuestas que se aprenden. Aquí vamos a ver bastante de ello, más que en las que son elicitadas. No se aborda mucho lo que sería conductas innatas, ya que se abordan más desde el condicionamiento clásico normalmente. Skinner define la conducta operante como aquella que opera sobre el ambiente y produce consecuencias. Ya veremos más adelante. Lo esencial es la relación funcional de contingencia. La triple contingencia, que es justamente estímulo discriminativo, respuesta operante y conducta consecuente. No, consecuente, no es. La conducta no es una mera reacción, sino una interacción activa con el entorno, que es mantenida, fortalecida o debilitada por sus consecuencias.